cumplir la ley y también hay que cumplir, hay que darle una mirada un poco más totalizante, digamos, de cuál es el problema de fondo. Sí, por eso refuerzo esto de que la violencia familiar se nos presenta con muchos aprietos, digamos, en cuanto a la mujer cuando es puntualmente imputada. Y a veces ni siquiera es víctima en otro caso, es solamente imputada, pero también es un tema que se tiene que tratar con cuidado y que sobrelleva prestar atención de manera muy, muy puntual en esos casos, teniendo en consideración todas estas cuestiones, ¿no? Me están haciendo gestos en el chat en cuanto a la presentación del Power. La cuestión es cómo lo logro, Marines. ¿Cómo se hace? Ahora, Carla, ya sos hospedadora, ¿eh? Ya es hospedadora, doctora. Entonces, lo que tendría que hacer es bueno, Perla, mucho gusto, es seleccionar el PowerPoint y darle compartir a la pantalla para que todos lo podamos ver, ¿sí? Compartir. Con la pantalla, fíjese. Donde usted tenga el PowerPoint, se posiciona y le puede dar la opción compartir con la pantalla o compartir con los demás. Ay, ay, ay. Porque está de hospedadora lo va a poder hacer. ¿Vos decís? Sí, si me permite, ¿quiere que la guíe, Perla? Acá. Acá, Erika Montaña. Erika Montaña. Mire, en el zócalo de abajo de su ordenador tiene un recuadro verde. Si aprieta el recuadro verde que dice compartir pantalla, usted va a ver en su computadora el Power. Aprieta el Power y lo pone a andar. Y se va a andar, lo vamos a ver en la pantalla. Ahí está, perfecto. Ahí está. Bien, Erika. Bien por vos. Muy bien, así que ahí vamos. Bueno, a ver, de la CONSAVID ya deben saber que es el organismo del cual soy titular y que está en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Y hoy vamos a hablar un poco de esta ley, más que de la ley, del transcurso, de lo que empezó siendo esta ley, que es la ley de protección integral, por favor, no ley de violencia, no. Es una ley de protección integral para las mujeres. Por supuesto, no faltan, no voy a poner adjetivos calificativos, no faltan quienes dicen cuándo van a hacer una ley de protección de los varones. Bueno, tienen todo el marco normativo los varones para que los proteja, en verdad. Están todas las leyes dictadas para protegerlos, con lo cual, porque haya una ley para protegernos o 10, no es tan grave. Decía que es una ley de protección integral para prevenir, a ver si alguna vez logramos, o a veces estamos logrando, evitar que se instale la violencia. Y ya instalada, si se da, sancionar. Pero sancionar de una forma que le sirva a la mujer como reparación y a la vez sancionar de una forma que sea modelizadora de conductas futuras, que sirva para ir cambiando el mundo, porque si no, las leyes mucho sentido no tienen, ¿no? Y esto de erradicar, que dice el nombre, no estaba admitiendo a una persona, porque no me acordaba que era yo la hospedadora. Muy bien. Entonces, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra nosotras. La violencia contra las mujeres, y hablar de mujeres, hoy está
en el centro del debate. ¿Quiénes son las mujeres? Las mujeres que portan vagina, las que no. Una cosa es el sexo, otra es el género. ¿A qué protege la ley? Los colegas y las colegas saben que lo que la ley no distingue, nosotras no debemos distinguirlo. Por lo cual, si la ley dice violencia contra las mujeres, es con todas las mujeres. Con las mujeres con vagina y con las mujeres que se autoperciben como tales, aunque porten pene o qué sé yo, o nada, no sé. Así que esas las mujeres. Ahora, si una travesti dice, yo no soy mujer, soy travesti y conmigo no joroben, no me metan en este binarismo de que o varón o mujer, yo le voy a tener que decir, muchacha querida, esta ley no te protege, entonces. Y no por eso es una mala ley. En todo caso, adhiere a considerar el sexo como algo valioso. Ahora está en retroceso. A mí me sigue gustando, no digo la ley, digo el sexo. Pero bueno, la ley también. Decía que ahora hay debates sobre esto. Habrán escuchado quienes de algún modo están en el movimiento de mujeres, saben que esto está muy debatido y como partido en pedazos entre las feministas radicales, digamos, y las feministas no radicales, y las de la igualdad, las de la diferencia, bueno, varios feminismos. Nos va a costar abolir el patriarcado si seguimos armando tanto despelote al interior del movimiento de mujeres. Pero bueno, decía que esta ley se sancionó en el 2009. Hoy estoy particularmente horrible del temblor en la voz. Les pido, por favor, que finjan que no se dan cuenta, que les parece tan interesante lo que yo digo, que no importa cómo lo digo. Hagamos eso. Es un trato, che. Yo lo impongo. Mi compañero de vida dice que no soy democrática, dice que soy un poco autoritaria. Bueno. Nadie escucha nada, Perla, se escucha perfecto, nadie está pensando en sí, nada, estamos todos metidos en la ley, así que vos quédate tranquila. ¿Quién es la maravilla que acaba de decir eso? María Inés, la hospedadora que en este momento parece que estuviera en la pileta, ¿viste? Porque yo sueño con ir a hidroterapia, porque en realidad es mi terapia. Pertenezco junto con Moni a la ONG y soy técnica en acompañamiento terapéutico, salud mental y adicciones. Y no sos tonta para elegir cómo te relajas ni nada. Y no, bueno, hay que descargar, ¿viste, Perlita? Claro, muy bien. Estábamos con la ley, esta ley nacional, que no casualmente, a ver si logro, no casualmente tiene este nombre que hoy la hace objeto de rechazo entre quienes no quieren sentirse binarios, ¿no? Porque nosotras en la ley no hablamos de otra cosa que no fuera de la violencia contra las mujeres. En todos los ámbitos en los que desarrollamos nuestras relaciones, como sea, pero nos ocupamos especialmente, y no fue fácil, que el nombre de la ley especificara que se iba a conceptualizar y abordar
la violencia contra nosotras. ¿Por qué lo hicimos? Este es un tema. Primero porque hay alguna jueza por acá. Bueno, no, igual no me preocupa, estoy acostumbrada a pelearme con ellos y ellas, así que si hay, date por ganada. ¿Por qué lo pusimos? ¿Por qué contra las mujeres? Para que sus señorías, por ejemplo, no pudieran fingir demencia frente a situaciones de violencia y dijera, acá está claramente, esto es una violencia contra la mujer y entra en esta ley. Porque con la ley de violencia familiar que estaba vigente hasta ese momento, detrás del concepto de violencia familiar se escondía algo bastante relevante, y es que el 85% de las víctimas éramos las mujeres. Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos violencia familiar? ¿Por un 30, un 20%, un 15%? Pero no era un 15% de varones. Era un 30% de ese 15% los varones, es decir, hacer una ley por 4 varones y no nombrarnos a las mujeres. Entonces quisimos que estuviera en el nombre, porque solo existe lo que se nombra. Ustedes se dieron cuenta que parece que hubiéramos inventado la violencia contra las mujeres, la violencia de género. Antes del 2009, que estaba la ley, de lo único que se hablaba era de la violencia familiar. Parecía que a las mujeres no nos pasaba nada. Era algo que eran cosas del hogar, cosas de los matrimonios, cosas de las parejas. Y el Estado no se puede meter, decían. Entonces, por eso fue tan importante poner este nombre. Porque si hay algo que tuvimos claro al momento de legislar o que aprender, mejor dicho, no lo teníamos claro desde el principio. En todo caso, lo fuimos aprendiendo por los mismos debates que se daban en las comisiones, porque era increíble la negación de los diputados y diputadas, senadores y senadoras, respecto de algunas violencias. Yo recuerdo a quien era el presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, que no lo voy a nombrar porque es un compañero peronista y entonces lo voy a proteger, pero él me dijo, bueno, Colorada, pero entonces todo va a ser violencia contra ustedes. Si un empujón, un insulto, un ignorar, todo va a ser violencia. ¿Pero por qué? Es la pregunta. No hay una forma de relacionarse con las mujeres que no sea con insultos, con empujones, con descalificaciones. Entonces, nos dimos cuenta de si los propios diputados y diputadas que desde algún lugar estaban dispuestos y dispuestas a levantar la manito para sancionar esta ley, si ellos mismos o ellas no podían ver la violencia, teníamos que nombrar todo. Aunque cayéramos en una técnica parlamentaria o legislativa no muy buena. La ley no es un dechado de virtudes, e incluso reconozco que la parte procedimental deja bastante que desear, porque parece que solo tuvimos en mente la violencia física en el ámbito familiar. Después la estirábamos un poco
para que le entrara las otras violencias, pero en realidad es porque había una coyuntura, había un momento en el que sí podíamos lograr que saliera la ley, y cuando se trata, supongo que en general, pero mucho más cuando se trata de legislar sobre nuestros derechos, sobre los derechos de las congéneres, hay que meterse por el agujerito que te deje el sistema, porque jamás que yo tenga memoria se nos abrieron las puertas del patriarcado para que entráramos a ampliar ciudadanía de las mujeres. Al contrario, todo fue difícil. Desde poder votar, poder tener la patria o matria potestad sobre los hijos que portamos en el vientre, que parimos, que le dimos la teta, no podíamos decidir nada, decidía el Señor. Para poder tener una propiedad nombre nuestro. Ganábamos la plata y la administraba el Señor. Es decir, todo fue complicado y esta ley no escapa a eso. Con lo cual estaban dados los números para que saliera en ese momento. Entonces, si seguíamos acomodando las figuras y acomodando el procedimiento para mejorarlo, seguramente no hubiéramos tenido ley. Y así todo, con los errores que tiene, a mí me parece hermosa. Francamente me parece una ley que, como dijo Mónica, generó un cambio de paradigma, porque vino a romper esto que yo planteo en la diapo, que es qué objetivo básico nos planteamos. Y nos planteamos que se vieran las otras violencias que no fueran la violencia física en el ámbito familiar, que era la única que cotizaba en bolsa, la única que se conocía. Y para que se vieran todas las violencias, le pusimos nombre, porque si no, no la iban a ver. Y allí fue donde aparecieron los tipos y modalidades de violencia. Dentro de los tipos, ustedes saben, piensan en nosotras y saben que tenemos un físico y que tenemos una psique y tenemos un sexo, tenemos un patrimonio y tenemos una representación interna del mundo. Y según el área que la conducta del Señor perturbe, nos vamos a encontrar con algunos de estos tipos de violencia. Si lo que hace el sistema patriarcal, y acá no es solo un hombre, si lo que hace es cronificar la asimetría de poder entre varones y mujeres, si lo que hace es cronificar es la palabra que me sale. Tarea para el hogar, 10 sinónimos de cronificar para Perla Prigozhin para la próxima charla. Por favor. Pero lo que quiero decir es, si sostienen duramente las tareas, los roles estereotipados, y las mujeres nos muestran en las publicidades limpiando, en los cuentos buscando al príncipe. Así construyen la subjetividad de las futuras mujeres, con vestidas de rosa y viendo un futuro lleno de príncipes y de niñitos. Y fueron felices y comieron perdices. Si el sistema hace esto en manos de un publicista o de una publicista, no importa si es una mujer, ahí nos vamos a encontrar con la violencia simbólica. Es un tipo, se aloja de algún modo en esa conducta, se aloja en nuestra representación interna del mundo.
y cuando lesionan, bueno, nuestro patrimonio o nuestra economía. Yo a quién estoy mirando, porque vieron que las personas en televisión hacen tuk-tuk y rápidamente saben dónde acomodarse. Yo miro donde veo una cara y tal vez estoy viendo a María Inés Ortellado, veo a los muchachos y me veo yo que ya me conozco, entonces miro para abajo. Pero y no sé cómo. Perla, perdóname, estamos todos. con una víctima, estoy articulando yo por celular. Sí, pero estamos atentos a vos, Perla. No tengas problema porque te estamos escuchando. Pero yo estaba diciendo otra cosa. Estaba diciendo, estoy mirando bien a la cámara o lo que sea. Estás perfecta. Ayúdenme. Estás bárbara. ¿Cómo? Estás bárbara. Bueno, muy bien. ¿Dónde está? Estábamos con los tipos, pero decíamos que las mujeres nos trasladamos por el mundo, transitamos por la vida, y entonces aparecen los ámbitos de la violencia, y nos vamos con todos los tipos al ámbito familiar, y eso lo padecen Marcos y... ¿Tu nombre de nuevo? Y Cristian. Cristian, ahí está, no me olvido más. Digo, vamos con la física y la psicológica, y la sexual y la económica o patrimonial y la simbólica, que no debe haber llegado a ningún caso todavía, pero sería maravilloso que una mujer fuese a la fiscalía y dijera, doctores, yo me siento agraviada por esas publicidades que muestran cuerpos perfectos y yo me estoy matando, hago dieta, hago 5 horas por día de gimnasio, no logro levantar el culo a la altura que lo tienen esas chicas. Entonces, una de dos, o les dicen que dejen de mostrar ese culo como modelo porque yo no puedo llegar nunca, o la sancionan por hacerlo. Me encantaría, muchachos, si llegan a tener, no importa que les digan, su señoría les diga esto, es un mamarracho, para ustedes todo es violencia, pero yo voy caminando desde Buenos Aires hasta Pampa y les cebo mate. A ver, porque tenemos que usar las herramientas que tenemos para enseñarles que la violencia simbólica es el antecedente, te diría, de todas las otras violencias. Es la que origina y legitima las otras, porque construye subjetividades violentas en los varones y construye subjetividades sometidas en las mujeres. O subjetividades para ser víctimas de violencia, ¿no? Entonces, decíamos que estas son las modalidades, la familiar, la institucional. Yo no me quiero detener en explicar cada una porque lo he charlado en muchas oportunidades. Pero si surge entre las personas que están el deseo, la necesidad, lo que fuera, de que charlemos sobre tipos y modalidades y demos ejemplos y usemos una hora de nuestro tiempo, yo vuelvo a dar una de estas cosas, una de estas charlas, pero ahora querría enfocarme en el objetivo que era, a ver, ¿qué pasó con esta ley? ¿Sirvió para algo? ¿Generó algo? ¿O lo único que hizo fue que se nombrara la violencia de género en los medios y entonces ahora los periodistas, cuando no tienen otra cosa de que hablar más que del COVID, dije del COVID, no pienso aceptar lo que dice la Real Academia Española, que el coronavirus sea femenino y haya que decir la COVID.
porque todo lo espantoso lo tornan femenino. Los huracanes tienen nombre de mujer, ¿vieron? Bueno, este virus de merda que nos está matando a lo loco es un virus que es varón, pero la RAE dice que como es coronavirus, entonces es mujer. ¿Qué te pasa, RAE? ¿Estás nerviosa? Diría Néstor. Bueno, a ver, ¿qué pasó en estos 10 años? Desde que festejamos que se firmara la reglamentación de la ley en el Salón de las Mujeres, que Cristina firmara la reglamentación de esta ley. Y me parece una forma piola de analizarlo, pensarlo desde el recorrido institucional que se hizo, el recorrido legislativo, siempre ejemplitos, compañeras. Les pido a los muchachos que se sientan incluidos en este femenino, porque a nosotras nos vienen haciendo sentir incluidas en el masculino. Yo desde que nací soy chicos. Chicos, saludos a todos. Y yo digo todo o toda. Bueno, entonces vamos, aflojen un cacho y hoy femenino, porque por ahora la E va a venir después del femenino para mí. Yo milité décadas para que se visibilizara la A y se visibilizara a las mujeres. No voy a ser yo la que las oculte de nuevo, ahora atrás de la E. En todo caso voy a decir todas y todes. Pero dejar de decir todas, no. Gracias. Alguien me está aplaudiendo, no sé quién es, pero la quiero igual. Porque es una congénere, así que, y aparte porque me aplaude, ¿qué te pasa? ¿Qué soy? Entonces dijimos, vamos a ver qué pasa institucionalmente, o qué pasó legislativamente. Jurisprudencialmente hubo algo interesante en estos 10 años. Y en cuanto a políticas públicas, quédense tranquilos, no me voy a quedar a vivir acá. No, porque dicho así parece que... Y comunitariamente, y aparte recolecté algunas anécdotas. A ver si nos sirve para pensar. Voy a ir más rápido, chicos, porque la patrona me dijo 25 minutos y yo no tomé la hora de cuando empecé, pero vamos rapidito, Perlita. Institucionalmente, cuando salió la ley, teníamos un Consejo Nacional de la Mujer, se llamaba, de la mujer. Peleamos y pasó a ser Consejo Nacional de las Mujeres, para que se entienda que no somos un solo modelo, sino que tenemos singularidades. Y allí apareció el INAM, ¿se acuerdan? Que duró lo que duró Macri en la gestión, 4 años, 3 años, el Instituto Nacional de Mujeres, o algo así, que estaba a cargo de Fabiana Túñez. Este es verde manzana, no verde aborto, porque no quiero herir sus sensibilidades. Y ahora tenemos un ministerio. Ha ido en ascenso la importancia institucional. Déjenme ver qué hace el ministerio y yo les puedo asegurar que descarnadamente voy a decir lo que pienso. Si ganamos o estamos hechas y se ponga lo que se ponga, el laburo es absolutamente social. Aparecieron en el Poder Judicial, en los poderes judiciales de las provincias, las oficinas de la mujer.
Es decir, estoy hablando primero del ámbito ejecutivo, consejo, ministerio, el ámbito judicial, las oficinas de la mujer. ¿Todos tienen oficinas de la mujer? No. Pero yo recolecté acá este listadito del Chaco, Chubut, la Ciudad Autónoma, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz y Santiago del Estero. Si Pitágoras no se equivoca, y 24 menos 15 son 9, están faltando 9 oficinas de la mujer. Ah, paren, porque acá falta Tierra del Fuego, que tiene una oficina de la mujer. Bueno, para la próxima vez lo hago bien, chicos y chicas. Entonces, en el Poder Judicial, las oficinas de la mujer. Y en el ámbito parlamentario, se creó en el Senado la banca de la mujer. Está lindo. No alcanza, pero está bien. Aparecieron los observatorios. Todavía tengo dudas respecto de varios. Mi sensación es que es un nombre que se puso de moda y entonces a varios emprendimientos que no tenían demasiado de observatorio igual le pusieron este nombre porque, les daba de algún modo un carácter. Pero ahora vamos a ver cuáles son. Miren, hay un observatorio que crea la ley y que está en el Ministerio de las Mujeres. Ese es un observatorio que inicialmente, cuando yo estaba en el Consejo Nacional de las Mujeres, estaba intentando funcionar, porque la verdad que no es una pavada armar un observatorio. Hay que acordar determinados índices, parámetros. Hay observatorio en el Consejo de la Magistratura de la Cava, en la Defensoría del Pueblo de la Cava, en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Hay un observatorio de medios en comunicar igualdad, de género y pobreza, el de violencia de Salta, el de sentencias judiciales de ELA, el de Mumalá, el de la Federación Argentina LGBT, el de Comunicación de Género y Diversidad de La Plata, el Observatorio de Violencia Obstétrica de las Casildas, que es una ONG, el de Violencia Obstétrica de la CONSAVID, que es el que yo más confío, y el de la Universidad de la Patagonia Austral, entre otros montones de observatorios de las tortillas y huevos de la hay poco. También ahora también hay un observatorio del Ni Una Menos. Me parece que se trabaja bastante bien. No conozco quiénes están, pero parece que trabajan bastante bien, trabajan respecto de femicidios exclusivamente. Entonces, habíamos hablado de qué pasó en el Ejecutivo, en el Legislativo. No, en el Legislativo vamos a hablar ahora. Hubo leyes desde el 2009 hasta acá que se vincularan con la 26485. Hubo algunas muy importantes. La prevención y sanción de la trata de personas es como una consecuencia directa de la Ley de Protección Integral. Pero miren, en la otra punta, la ley que establece el contrato de trabajo para el personal doméstico.
que yo las valorizo muchísimo. La cobertura, la cirugía reconstructiva y prótesis mamaria. Bueno, esto como para charlar un rato, ¿no? Porque las tetas son objeto de adoración del patriarcado, en tanto y en cuanto sean las tetas que están altas, duritas y con la forma adecuada para regocijo de los señores a los que les gustan las tetas. Porque también, gracias a Dior y a Gianni Versace, también se da esto de boca arriba respecto de qué les gusta a los hombres. Unos son hinchas de las tetas y otros el culo. A mí me gusta, a mí el culo, y eso somos las mujeres. Para este grupo. No es joda, ¿eh? No sé si todavía en la generación de Marcos y Cristian están tanto como... Pero Perla, esa es una ley que tiene que ver con las cirugías. Sí. Con el cáncer de mama. Sí, por eso quería llegar ahí, ¿puedo? Perdón. Ya voy a llegar. Digo, esas tetas, las que son para regocijo de los señores, esas no se discuten, pero las mujeres que por cáncer de mama se quedaban sin su teta o, digamos, o se veían mal y entraban en crisis o lo que fuera, no les querían pagar la operación o cubrirla porque la entendían como estética originariamente, hasta que salió la ley. Si no, si las coberturas, si la seguridad social y las coberturas prepagas de movida hubieran pagado y los hospitales públicos hubieran dicho a continuación de la cirugía que le hicimos por el cáncer, usted tiene a disposición la cirugía reconstructiva, esta ley no hubiese salido. Esta ley hubo que sancionarla porque a las mujeres no nos cubrían este tipo de cirugías. Contesta a eso, Marga, tu inquietud. Porque eras Marga, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, después tuvimos que se cumplieron ahora 10 años, ¿no? De la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, llamado matrimonio igualitario. Ya están podridas, o se bancan un poco más. La ley de identidad de género, la reproducción médicamente asistida. ¡Ay, se me perdió! ¿Dónde está? Acá. Bueno, la ley que tipificó el femicidio, voy a apurar un poco, la ley Brisa, la deben tener oída las compañeras, que es la que establece una reparación económica y la cobertura de salud para los hijos de las mujeres víctimas de femicidio que tienen al papito en cana. No conozco a nadie que lo haya cobrado todavía. La ley Micaela. Perdón, acá en La Pampa sí se logró cobrar hace poco, hace muy poco, con mucho esfuerzo. Bueno, qué buena noticia. Qué buena noticia. La ley Micaela, que es una ley muy bien intencionada, como era Micaela, y como son la madre y el padre y la abuela de Micaela, que deben acordarse que era una muchachita de Entre Ríos, militante feminista y que fue violada y asesinada por un señor, entre comillas, que había sido puesto en libertad después de haber cometido
una violación anterior, pero el juez no consideró que los psicólogos estaban exagerando y lo dejó en libertad. 48 horas o 72 horas después la mató a Micaela. Bueno, la ley de acoso callejero que introduce, yo no la quise poner, porque dije, estamos del 2009, que introduce el acoso callejero como una nueva modalidad. ¿Se acuerdan? La institucional, familiar, bueno, así, con obstétrica, una nueva modalidad es el acoso callejero. El otro día leí en una nota, soy mala yo, pero puedo ser peor. ¿Cómo? Pensé que hablaba. Leí en una nota que alguien reivindicaba la figura del acoso callejero diciendo que la 26485 no contemplaba la violencia en el ámbito público. Y entonces hubo que sancionar el acoso callejero. No sé qué se entiende por ámbito público, si el laburo no es público, si las instituciones no son públicas, si el ámbito de la salud no es público, es decir, lo único público es la vereda, la calle. Bueno, son personas que hacen comentarios y los publican. Patético. Y la última fue la ley que estableció la violencia política como una modalidad de violencia de género. Y acá yo tengo que hacer un mea culpa, a ver, sí, una cosa de arrepentimiento. Cuando en el 2010 la presidenta presentó la reglamentación de la 26485 en el Salón de las Mujeres, la Secretaría Privada me había pedido un punteo de los aspectos más significativos de la reglamentación para que la presidenta lo tuviera en cuenta en el momento de la presentación. Yo lo hice. Después estaba sentadita escuchando cuando Cristina hablaba de la reglamentación y dijo, pero, ¿y eso que esta ley? Dijo, no me lo dirán más por toda la boludez que dije después yo. Pero, ¿y eso que esta ley no considera la violencia que, por ejemplo, yo padezco desde mi cargo, que me vulneran, que hablan? Y yo pensaba, no leyó nada de lo que le mandé. No se dio cuenta que está la violencia psicológica. No, tenía razón ella. En este caso tenía razón ella. No estaba cubierta la violencia que ella padecía, o que padece. No estaba cubierta, porque denigraban su accionar político. Y eso no estaba, es independiente de cuánto podía influir en su psique o no. Aunque no la dañara psicológicamente, que es muy difícil, hay que ser de hormigón armado para que no te dañen, pero bueno, digo, aunque no la dañara, eso es violencia. Carla, disculpa, me quedan 10 minutos nada más para vos. Listo. Bueno, la jurisprudencia la salteo, me parece, porque me están apretando acá. En cuanto a las políticas públicas, creo que la política pública más importante desde mi mirada fue la asignación universal por hijo o hija, la asignación universal por embarazo, en segundo lugar,
y la implementación de licencia por violencia de género, más allá de que no sé, más allá de que todo lo otro son políticas públicas. Y ahora algunas anécdotas. Por ejemplo, que la movida que se hizo con los bancos de plaza, esos rojos que decían en memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas, o se acuerdan lo que propuso Ocaña cuando era diputada, que propuso que que hubiera vagones de subtes, los vagones rosas, para que viajáramos en forma exclusiva las mujeres. Es decir, más enguetamiento, no modificar la sociedad, no modificar la subjetividad de los varones violentos o violadores, no, encerrar a la mina en el subte, en la casa, ¿no? Que no valía. Bien, aparecieron aplicaciones digitales para brindar soluciones a las mujeres víctimas de violencia, como las pulseras, las bolsas de trabajo, el juego educativo. Esto es paradigmático. Adrián Suárez registró la palabra femicidios, y no es no, como marca de polka para explotarlo comercialmente. Loco, si eso no es tener mirada empresarial y capitalista, ¿qué pasó en la comunidad? Perla, me disculpa, por favor, le tengo que avisar que quedan 10 minutos. Bueno, les afané 5, porque antes... Muy bien. Ya termino. En la comunidad, lo primero fuerte que hubo fue el Ni Una Menos. ¿Recuerdan el 3 de junio del 2015? Pero pensemos, ¿no? Vayamos viendo los nombres. Ni Una Menos. Esto es, basta de matarnos, que surgió como consecuencia del femicidio de un adolescente que la empalaron y que ya colmó la paciencia de nuestras congéneres y la propia. A continuación, apareció esta movida del yo te creo, hermana, porque, como decía Carmen Argibay, a nosotras no nos creen. Si un tipo dice que le robaron el auto y no tiene que demostrar nada, le toman la denuncia. Nosotras decimos que nos violaron o nos abusaron y tenemos que demostrarlo. Entonces, entre nosotras surgió esto de yo te creo, hermana. Pero seguía siendo algo como no digo defensivo, algo más tranquilo. Cuando apareció la muchachita esta que fue abusada por D'Artés. Carla Jardín. Gracias, Telma Jardín. Se armó esta movida que, escuchen, ¿no? Mira cómo nos ponemos. Esta vez fuimos nosotras las que, mira cómo nos ponemos. Así como los violentos dicen, mira lo que me haces hacer con esta conducta. Bueno, no, somos nosotros. Mira cómo nos ponemos. ¿Qué más pasó en la comunidad? ¿Recuerdan los scratches terribles que se hicieron en las secundarias, en las escuelas secundarias? Uno un poco como una consecuencia del yo te creo, hermana, pero pasado a la versión subdesarrollada, porque escrachaban a pibes al no pasar por un juicio ni por la posibilidad de ejercer el derecho de defensa, las pendejas escrachaban a los pibes, y hubo un pibe que se suicidó, por ejemplo.
Y la verdad que los pibes tienen posibilidad de remodelar su personalidad. Así que yo no estoy de acuerdo con los escraches. Por mucho que les crea a las hermanas, creo que solo la fe no alcanza. También hubo escraches a famosos, que ahí no era una cuestión de creer o no creer, porque, qué sé yo, San Bayonis habla de la incogible y lo canta, no hace falta probar nada, lo dice ella. Hubo cambios en publicidades. Se dio el famoso debate por el aborto como movida fuerte y el paro de las mujeres. Que esto sí es una medida revolucionaria, es una acción de la comunidad revolucionaria. Y yo las dejo con esto que es mi angustia como militante, ¿no?, del movimiento de mujeres. Esto de vivir todo, obvio, no podemos ser una excepción, pero deberíamos tratar de vivir todo binariamente, aunque lo critiquemos desde el intelecto, vivimos todo binariamente. Entonces, el feminismo o militamos con o sin hombres. Estamos las que pensamos que el feminismo no es algo hormonal y que no vamos a lograr voltear el patriarcado si no es con la ayuda de los hombres, pero no es solo la ayuda, es con la militancia de los hombres, desde sus lugares. Y están quienes viven a los varones como sus enemigos, y el enemigo es el patriarcado, no son. Esto es mío, me hago cargo, lo digo yo, como el tema de la lo digo yo. Están quienes piensan distinto, así piensa Perla Prigozhin hoy, puedo cambiar. No solo Elisa Carrió puede ir cambiando sus boludeces, yo también. ¿De qué manera se manejan con un feministómetro? Es decir, lo primero que te contestan es, pero vos sos feminista. Yo tuve un debate en Facebook con una muchacha que cuando yo dije, bueno, cuando andamos en estos lodazales, es lógico que algo salpique. Entonces me contesta, las feministas no andamos en lodazales. Y yo me imaginaba meando agua bendita y volando con alas de angelito al costado, mientras la gente común, varones, mujeres y todo, mean, cagan, comen, tienen miedo, están contentos, cogen, bla, bla. Pero yo no, yo soy feminista. Y, bueno, no le contesté, porque ahora que estoy más grande, dosifico la energía. Bueno, ya algo les dije respecto de la ley y las que no son mujeres, cuál es mi opinión. Así como para las mujeres hay amplitud, tengan o no vagina, si se autoperciben mujeres, la ley está. Si no se autoperciben mujeres, no está. Y no son, para mí, repito, para mí, no son sujetos del feminismo. Para mí, el feminismo es un movimiento de mujeres aliado con varones, pero bueno. Así que lo mismo vale para mujeres y diversidades. Son aliadas, desde mi óptica, son aliadas. Las respeto, las quiero, no me considero transodiante, pero las mujeres somos las mujeres. El movimiento de la diversidad es el movimiento de la diversidad. Mañana o pasado van a salir a pegarme como una que salió a decir, y encima esa, por mí, es reglamentarista. Mentira. Pero tampoco soy abolicionista. Yo no levanto el delito y ataco
a las putas o a otro día. Así que lo único que les puedo decir, compañeras, es que aún habiendo pasado 10 años de la ley, tengamos cuidado, mucho cuidado. Gracias. Y ahora, ¿cómo les paso esto? Ahora, fíjate dónde está María Inés Hortellado. Sí, Hay 3 los puntitos. A los 3 puntitos y la pasás hospedadora a ella. Muy bien. Ahí está. Muchas Te gracias. están felicitando Perla. todas, Perlas, acá. Muchas gracias, Perla. Hay muchas felicitaciones. Bueno, qué suerte. Bueno, cuando la doctora termina y la gente la saluda, continúan o toman la palabra los fiscales. Tenés que sacar la pantalla compartida, Es lo que estoy Perlita. tratando de ver, ¿cómo hago? Andate al zócalo de abajo. Vas a ver que dice compartir pantalla. Ah, que está en verde. Ajá. Ah, lo apretás y ahí sacás la pantalla. ¿Qué te parece? María Inés, ¿lo podés hacer vos que sos hospedadora? A ver. Ahí estoy probando. No, me está diciendo que... Tiene que ser Perla. Sí, sí. Que bueno, te pasamos, pasá la hospedadora a Perla. Sigan que yo las escucho. No, ahora te pasamos hospedadora a vos. Pasá la hospedadora y que la saque Perla. ¿Qué cosa saco? La pantalla. Pará, ¿la pasaste de hospedadora a María Inés a Perla? Sí, ya está. Bueno, Perla, ahora vos te posicionás abajo en el zócalo, en el verde, donde dice compartir pantalla. Lo que pasa es que me dice, está compartiendo la pantalla. Deja de compartir, apretá y deja de compartir. Deja, de un rojito. Perfecto. Hola a todas, hola, ¿cómo le va? Bueno. Ahora me tiene que pasar a hospedador, Perla, por favor. No la molestamos más. ¿Y ahora dónde? Tengo que ir, ya sé. Yo te silencio, de acuerdo, no soy ninguna boluda. Ahí voy. Ahí voy. Bueno, ahora toman la palabra los fiscales, tanto Marcos, Saco como Cristian Casais, y después comienza la ronda de preguntas, que hay muchas preguntas. ¿Les parece? Bueno, gracias, buenas tardes Marcos. A todas las personas que se tomaron el tiempo para participar de este conversatorio, de esta actividad que nos invitó Mónica. Así que nosotros con Cristian estamos muy agradecidos de formar parte. Y veo que no hay mucha representación masculina que estén conectados. Creo que Perla hizo algo de mención al respecto y bueno, es totalmente evidente y no lo podemos desconocer. Y allá hay uno, Carlos, que está saludando, pero bueno, somos 3 o alguno más que no puedo ver. Acá hay un Jorge Mosquera, pero que está escondido. Pero somos pocos. Y eso lo digo como una cuestión que llama la atención y que en algún punto deberíamos replantear esta cuestión como sociedad. Y hace pocos días tuvimos la posibilidad también con Cristian de participar de un conversatorio en la universidad y yo hice hincapié en esta cuestión del género masculino, o de la cuestión de la violencia familiar y de género, que tiene que ser transversal. No solamente tiene que encargarse o ocuparse las mujeres, sino que nosotros, desde el lugar que ocupamos, tratar de hacer nuestro aporte, y no es un tema para mujeres, que muchas instituciones aún lo tienen así, la cuestión de género o violencia familiar, en donde lo que se logra es encerrar, ir en contra de lo que prevé la ley,
de darle publicidad a toda esta cuestión, de que sea una cuestión pública, pero muchas instituciones terminan haciendo justamente lo contrario, encerrando la problemática para un grupo estanco que en cierta forma se interesa o quiere trabajar con la problemática, y yo creo que no es así, que lo que correspondería sería que todas las personas desde el lugar que ocupamos deberíamos ver el trabajo que hacemos con ojos de género o con perspectiva de género. Independientemente si nos toca trabajar en la justicia, si nos toca trabajar en una empresa privada, eso es independiente. Pero deberíamos mínimamente tener en cuenta o verlo con anteojos o con cierta perspectiva de género todo lo que llevamos a cabo. Habiendo hecho esta introducción y siguiendo por ahí lo que claramente Perla pudo explicar en este tiempo, en este espacio de tiempo que siempre es corto, porque siempre quedan cosas para decir, y en estos 10 años de la ley 26.485, yo me circunscribo a la provincia en donde vivo, La Pampa, y también veo algunos avances. Si bien no son los que esperamos por la gravedad de la problemática, porque para muchas otras cosas se avanza mucho más rápido, pero se ve que la cuestión de género siempre cuesta el doble o siempre queda en el último vagón del tren, y cuando algo podemos hacer, lo hacen, pero nunca está como bandera principal en cuanto a una política pública. Soy un poco crítico, pero también debo decir que algo hemos avanzado, y Perla, mejor que todos nosotros por su trayectoria, lo puede ver, ciertos avances que ella fue marcando en su exposición, y si miramos hacia atrás, en estos 10 años, hemos avanzado bastante. Con esto no quiero ser conformista porque nos queda mucho camino por recorrer, y creo que va a trascender la generación que estamos hoy por hoy tomando decisiones respecto de esta situación de violencia familiar y género. Particularmente, antes de empezar, Perla, estuvimos charlando, algunos pocos que estábamos conectados, y queremos con Cristian, después le voy a pasar la palabra, llevar esta impronta que tuvo en su momento el procurador Mario Bongianino, de crear una temática específica que pueda dar mínimamente respuestas. ¿Por qué digo mínimamente? Porque muchas veces, si bien la intención está, pero muchas veces no nos alcanza o no nos vemos completo en cuanto a ciertos procedimientos que como operadores nosotros con Cristian de la Justicia nos vemos impedidos por cuestiones de competencia, por cuestiones de materia, por un montón de cuestiones que Perla también hizo mención a la parte procedimental de la ley 26.485, que yo lo agendé acá en mi cuaderno, para retomar también un poquito al respecto, y que entiendo que a futuro deberíamos poner un poquito la lupa en esa cuestión. A nivel nacional lo digo. Y digo ello porque justamente varias de las formas de violencia, Perla también hizo mención a la violencia obstétrica, violencia institucional, un montón de situaciones violentas que son repudiables, pero muchas veces no tenemos herramientas en la practicidad o en el marco de un proceso, que también lo establece la ley, para dar una respuesta a ello. Y esa es una cuestión que nosotros con Cristian lidiamos a diario. ¿Por qué? Porque justamente muchas veces no podemos dar una respuesta a una situación violenta o a una mujer que viene a denunciar una situación, y nosotros tenemos en la espalda un proceso penal netamente, entonces tenemos pocas herramientas como para dar respuesta a los derechos que reivindica la 26.485, y ni hablar derechos de las convenciones internacionales que también reivindican derechos de las mujeres como sujetos de derecho, como personas, ¿no? Como derechos humanos que fueron vulnerados por diferentes prácticas de la sociedad prácticamente. Eso yo creo que es una cuestión a tener en cuenta, y hace pocos días también tuve una charla con
con Cristina Ercoli, también con Pampita, que son referentes acá de la ciudad de Santa Rosa, de La Pampa, en cuanto a la militancia feminista, y tratar de pensar juntos de qué forma poder dar una respuesta a las diferentes mujeres o personas que se acercan a exigir una respuesta de la justicia. La justicia en eso deja mucho que desear, y me hago cargo, no solamente, como dijo Perla también, y como todo el mundo sabe, en ciertas labores jurisdiccionales, en ciertas labores de los operadores de justicia, deja mucho que desear, y no lo hago propio al Poder Judicial, lo hago propio a una sociedad que no se interesa por la cuestión de género, y el ejemplo que puse al principio de que somos 3 o 4 varones los que estamos acá escuchando es un vivo ejemplo. Y lo mismo pasa con las capacitaciones. Si no fuera por la ley Micaela, parece ser que necesitamos una ley para que nos obliguen a capacitarnos en una cuestión tan importante, y que hoy por hoy es un flagelo que encuentra como víctima a las mujeres, y no es poca cosa. El mapa de femicidios a nivel nacional es alarmante con el simple hecho de verlo, sin pasar a relatar los hechos que vivió cada una de las víctimas. Y no obstante eso, parece ser que no alcanza o no alcanzó, y tuvo que haber una ley para que todo el Poder Judicial o todas las instituciones estén obligadas, compelidas a ser capacitadas en toda esta temática que es muy trascendental e importante, ¿no es cierto? Concretamente, en lo que respecta a la labor que llevamos adelante con Cristian y un grupo de trabajo que no puedo dejar de nombrarlo, porque es importante, el grupo de trabajo que tenemos a cargo, hemos visto avances en la provincia de La Pampa. No solamente en esta fase investigativa, que nosotros hacemos el proceso de investigación de toda denuncia penal, sino también con otras instituciones como es el personal policial, las instituciones, el crecimiento que ha habido a nivel institucional, a nivel provincial, es marcado. Y se puede ver y se pueden ver ciertos resultados. No digo que alcance, pero sí, en estos 10 años se puede, si hacemos un balance, yo creo que el balance es positivo, nos falta mucho para llegar al objetivo, pero es positivo en cuanto a los avances institucionales en toda la provincia, desde lo provincial, municipal, desde los poderes del Estado, poder político, poder judicial, poder legislativo. Acá en la provincia también se ha visto el cambio, y en cierta forma eso también se ve reflejado en las resoluciones jurisdiccionales, que por ahí a nosotros nos toca más de cerca, nos toca trabajar con eso. Como dije al principio, nosotros trabajamos en una temática que se llama violencia familiar y género, exclusivamente, no trabajamos otro tema delictivo que no sea esta cuestión. Y cuando digo tema delictivo, justamente es un límite que la ley nos pone, porque en la medida que haya un delito, la Fiscalía puede avanzar. Y recién cuando Perla hacía mención a un ejemplo, que ella se vendría de Buenos Aires a cebarnos mate, si le planteábamos alguna cuestión al juez, técnicamente es imposible porque el proceso es así. Y por eso digo que en la cuestión procedimental a nivel nacional, la ley 26.485, no digo que sea un problema de la ley, porque la ley es excelente, es una ley de avanzada, pero lo cierto es que el Congreso de la Nación, en cuanto a procedimientos, que es una facultad que se reservan las provincias, de qué forma procede el proceso penal, por ejemplo, que es a donde nos dedicamos nosotros, cada provincia hace, no a su antojo, pero sí tiene el proceso o elige el proceso que lleva a cabo. Con lo cual, si hacemos por ahí una visión global a nivel nacional, estaríamos impedidos, a diferencia de España, por ejemplo, pero como país estamos impedidos de dar respuestas en el marco de un proceso penal a ciertas situaciones de violencia que no llegan a constituir un delito. La misma ley lo dice claramente, que la ley no crea ningún tipo delictivo,
Es así, y esa es la limitación que por ahí nosotros tenemos, y no podemos dar respuesta a la demanda de diferentes instituciones o diferentes mujeres que vienen a pedir ayuda a través de una denuncia. Pero no obstante eso, también debemos marcar que fue también una cuestión de charla dentro de la temática nuestra, y tratamos de también articular con diferentes organismos de la justicia. A modo de ejemplo, hablo de las defensorías civiles y también de la Oficina de la Mujer, la OBD, que acá a nivel provincial hay una réplica de lo que existe en la Corte, que también está a cargo de una colega, de Marín Casenave, con la cual tenemos mucho trato, y hacemos un trabajo coordinado y tratamos de dar respuesta. No muchas veces podemos cumplir con la obligación de sancionar la situación de violencia por estos límites que estoy marcando. Pero más allá de que no se pueda sancionar, sí tratamos de dar una respuesta, sí tratamos de ayudar a la persona que viene a pedir ayuda, justamente porque si una persona denuncia es porque hay un mensaje ahí que está requiriendo algo del Estado, una ayuda en cuanto a poner en funcionamiento el servicio de justicia, ser escuchada en cuanto a sus reclamos de diferentes circunstancias o vicisitudes que la vida le ha puesto, ¿no es cierto? Entonces, independientemente de que estemos en el marco de un proceso penal o no, tenemos otras instituciones y también nosotros las ponemos a jugar y las ponemos a trabajar. Una cuestión que es importante acá a nivel provincial, al menos en nuestra jurisdicción, que es la primera, la capital de la provincia, y lo hablé con Mónica también, que ella un poco se sorprendió, para nosotros ya está zanjada la diferencia de exposición o denuncia que hace una mujer. Cuando hablamos de violencia familiar, tienen la obligación el personal policial de comunicarnos la situación, más allá que sea una exposición. Y eso es un avance, también yo lo veo con buenos ojos, porque antiguamente lo que era una exposición, o si es una exposición respecto de otra situación menor, que no involucre a mujeres, la justicia no tomaba conocimiento de eso. Y hoy por hoy la justicia toma conocimiento y trata de dar una respuesta al respecto. Personal policial de la primera circunscripción, que tenemos una policía que también tiene un equipo capacitado y que trabaja exclusivamente estas situaciones, también ellos nos ponen al tanto de todas estas situaciones de violencia familiar, y en donde la mujer, no sé si es una decisión propia o libre de querer o no hacer una denuncia en esa situación, pero sea o no denuncia, igual nos comunican la situación y trabajamos la cuestión, el hecho que se nos comunica. Eso es un avance también a nivel institucional de la policía, y que es una impronta que hemos brindado con mis compañeros de trabajo. Obviamente respaldado todo esto por el procurador de la provincia, que en toda esta amplitud de cuestiones que nosotros nos gusta trabajar, siempre nos ha respaldado con buenos ojos. O a propuestas de cambio también para mejorar, siempre hemos tenido la venia por su parte y de apoyarnos en algunas cuestiones. Otra cosita que también quería, que no quiero robar mucho tiempo porque sé que hay muchas preguntas, Mónica, pero otra cosita que yo quería hacer mención es a nivel provincial, cuando la ley esta 26485 se promulgaba, la provincia contaba con un servicio de violencia familiar. Y la Municipalidad de Santa Rosa también por ese entonces hablaba de una oficina de la mujer, que como todos y todas las que están acá escuchando saben, generalmente sus objetivos o su campo de trabajo era dar una respuesta en cuanto a cuestiones económicas, en cuanto a problemas con los niños, en cuanto a un problema habitacional, y hoy por hoy, ya sea a nivel municipal o a nivel provincial, esto ha avanzado
y lo que en su momento era un servicio, hoy por hoy es una dirección, con un equipo conformado, muy completo y que tiene alcances prácticamente en toda la provincia de La Pampa. Y a nivel municipal, a nivel local, lo que en su momento era una oficina de la mujer, olvidada, puesta en un estadio de fútbol, al costado de abajo de una tribuna, porque era el espacio que le habían designado, hoy por hoy tenemos también una dirección a nivel municipal, también con un equipo de trabajo muy bien conformado y que se ocupa y se preocupa por la gente o las personas, generalmente mujeres, que concurren a pedir ayuda. Y digo que se ocupan y se preocupan al punto de, no importando la hora, acompañar a esa mujer a una sede policial, a hacer una denuncia, a tratar de dar una respuesta cuando hay una cuestión habitacional, en el horario que la mayoría de las instituciones públicas no están trabajando. Bueno, estas son direcciones que se ponen al hombro también esta cuestión, esta problemática, y tratan en forma coordinada con la justicia, cuando nos toca estar de turno, como lo estoy en el día de hoy, tratar de dar una respuesta. Y eso también es para celebrarlo, y yo creo que no es ni más ni menos que producto de esta ley 26485 que Perla ha trabajado como coordinadora para la sanción de la misma. Es una ley que, si bien en un principio, y lo dije hace un par de semanas en un conversatorio, estuvo olvidada o estuvo ahí en un cajón, pero se ve que cuando esa ley tomó alas, voló y está volando, y espero que siga volando para reivindicar y velar por derechos de las mujeres que están o fueron olvidados durante décadas y que hoy por hoy están siendo vistos, se le están dando publicidad a raíz justamente de la lucha de todas estas organizaciones, de todas estas mujeres que han perdido la vida en pos de luchar por sus derechos, que no son ni más ni menos que los mismos derechos que tiene un hombre. Pero bueno, parece ser que la circunstancia de ser mujer cuesta el doble para visibilizarlo, para hacerlo valer como tal. Digo esto también en relación a lo que decía Perla, y que también es una deuda de la justicia y debemos hacernos ecos de eso, cuando nunca una mujer imputada por una cuestión de un homicidio pudo haber actuado en emoción violenta. Eso no es ni más ni menos también que un reflejo de lo que socialmente somos como sociedad, y cuando no queremos ver las cosas como corresponden, la justicia también cae en esa cuestión, en ese yerro, y ve a la mujer como un sujeto de derecho diferente a lo que es un hombre, cuando debería ser en pie de igualdad, no importando el género, ¿no es cierto? Pero bueno, seguiremos trabajando para modificar eso, y un aporte que también quiero hacer y que para mí es muy importante, y lo veo como papá que soy y que trato de ocuparme y voy a reuniones escolares. Para mí esta cuestión de la perspectiva de género no depende de instituciones solamente, no depende de poderes políticos solamente, sino depende de una cuestión educacional, una cuestión social que debe venir incorporada desde la temprana edad. Y como dije, concurro a diferentes reuniones y ciertas cuestiones son marcadas, ejemplos en cuanto a quién se debe encargar de los niños, siempre las mujeres, en cuanto a la cuestión de salita rosa, salita azul, para los varones y para las mujeres, marcando la diferencia, que es una cuestión de, como digo siempre, es una cuestión de educación. Los varones jugando a la pelota, las mujeres en la casita, adentro del jardín. Eso hoy por hoy, en el año 2020, y a 10 años de la 26485, lamentablemente se sigue viendo. Y esos niños que crecen con esa educación, es muy difícil después, en la adolescencia o en adultez, tener que modificar esa cuestión, que es lo que nos pasa por ahí al común de nuestra generación, que tratamos de capacitarnos, estudiar, ver ciertas cuestiones con perspectiva de género, que si son incorporadas desde la temprana edad, desde la educación,
es una cuestión de hábitos y después se replica a lo largo de la vida. Yo eso creo que también, Perla, no sé si lo compartís, pero es una deuda pendiente que tenemos como dentro de las políticas públicas que desarrolla, se lleva a cabo a nivel nacional, de que esta cuestión no está, no sé si una materia educacional, pero sí una cuestión que tiene que estar reflejada y que debe haber un cambio ya ahí cuando los niños comienzan su etapa de formación. Coincido absolutamente. En realidad, perdón, con la Ley de Educación Sexual Integral, si se aplicara como debería, eso ya está incorporado, ya estaría incorporado. El problema es que todavía no está instaurada y se está realizando más a título personal prácticamente que a título corporativo o ministerial. Eso sería un avance muy importante porque es como vos decís, si comenzamos con la perspectiva de género desde la infancia, desde los primeros años, por supuesto que cuando llega adolescente, esta niña, niño, niña, este adolescente, va a comenzar a tener otro tipo de mirada que, bueno, tienen las personas de mi generación, las personas de las generaciones de ustedes, y bueno, ese es, creo que es también aquí abogamos absolutamente todas las personas que estamos trabajando en estas temáticas, que se incorpore, o sea, que se trabaje la educación sexual integral, la ley como debe ser, que se incorpore en la currícula la problemática de violencia, que todas les funcionarios públicos, y en este caso las docentes y les docentes, tienen tienen 4 horas, siempre digo yo, que es muy importante para poder detectar rápidamente, por ejemplo, una situación de violencia familiar o una situación de abuso sexual en las niñas. Y tienen aparte, es un deber de cada uno de los funcionarios públicos. Sí, eso comparto totalmente, Mónica, lo que decís, y también acá veo un par de mensajes de esta ley a la que vos manifestás, pero lo veo yo en una apreciación personal. ¿Qué pasa lo que dije recién de la 26485? Que hasta que la ley se hace, o hasta que... A ver, lo que digo es lo siguiente. ¿Por qué cuesta tanto poner en funcionamiento algo que es ley? Con la 26485, recién lo dije, y yo creo, una cuestión personal, una apreciación personal, creo que es así. ¿Por qué a 10 años de esta ley, hoy estamos viendo esto, estamos haciendo todas estas capacitaciones, estos conversatorios, cuando ya lleva 10 años? Y esta ley de educación sexual infantil, yo veo lo mismo, una ley muy resistida hasta por los mismos operadores de educación. Algunos, no generalizo, pero hay ciertos operadores de educación que son pro ley u otros no lo son. Entonces terminamos dependiendo de quien esté de turno para aplicar o no esta ley. Y lo mismo entiendo que pasó con esta ley 26485, que Perla contó un ejemplo con un diputado, creo, si mal no recuerdo, que también, ¿por qué menospreciarla si es una ley como cualquiera? Y todas las leyes son obligatorias para todos los habitantes del territorio, y no debería dar lugar a dudas en cuanto a su aplicabilidad u obligación o acatarse a lo que plasma la ley. Por eso digo, son cuestiones que por ahí en lo que refiere o en lo que roza a esta cuestión de género, a esta cuestión de violencia familiar, a esta cuestión de invisibilizar a la mujer, son resistidas socialmente y no es ni más ni menos que producto del patriarcado histórico que obviamente está vigente y goza de buena salud, como le dicen, lamentablemente, ¿no es cierto? Pero bueno, por ahí... Te voy a interrumpir un segundo. Esta buena salud
del patriarcado no es producto de la medicación que le dan, sino de la articulación que tiene el sistema patriarcal con el capitalismo desde lo económico, con el colonialismo. Está mucho en juego respecto de las mujeres. Tienen mucho miedo de abrir la tranquera, tienen mucho miedo de que se construyan subjetividades distintas. Siempre encontraron, y esto tal vez sea motivo de otra charla, Moni, siempre encontraron una forma de anestesiarnos a las luchadoras. Las sufragistas, la continuación de las sufragistas, tenían el pánico de embarazarse. Entonces, es difícil, o no es tan fácil, tener una vida plena cuando tenés una sexualidad reprimida por miedo al embarazo. Cuando se solucionó con el tema de la pastillita, que ya llegó mi generación, y ahí veníamos nosotros, la pastilla y a marchar. Pero entonces apareció el mito de la belleza, construyendo una subjetividad dependiente de los kilos, de las arrugas, de las celulitis. Si vos ponés la energía en eso, no la ponés toda para pelear por tus derechos. Hay una parte que está distraída. Nos tienen mucho miedo, Marcos. No hay ley que esto lo resuelva. Es construcción, ley por supuesto, construcción en el territorio, muchas charlas y mucha articulación y alianza. Mirá si encima nos vamos a dar el lujo de decir con los varones no. A ver, sí. Por favor, con los varones sí, y con trans, y con travestis, y con los niños más o menos despabilados. Por eso yo coincido, me genera ternura cuando vos decís una ley que tiene 10 años y todavía, y yo te voy a contar que la ley de contracepción quirúrgica, que la sacamos en el 2006, cuando estaba Néstor como presidente, esa ley que permitía que todas las mujeres tuvieran acceso a la ligadura tubaria, solo siendo mayor de edad, siendo capaz y prestando el consentimiento informado, porque hasta ese momento no podías disponer de tus trompas como si fuera una obligación jurídica tener hijos. Y si yo me quería ligar las trompas y no tenía ningún hijo, ¿cuál es? Pero eso no les pasa a los varones, eso les pasa a las mujeres, porque hay que, como diría la vecina, llenarla de pibes, que se quede adentro, que está con una, le da la teta, con esta maca de cochecito, piensa en lo de la comida, y encima no tiene que engordar porque si no el marido lo que no encuentra en casa lo busca afuera, y todos esos mandatos los estamos destruyendo de a poco. Pero las leyes están, por algo no quieren que la ESI se convierta en currícula. Por algo tuvieron olvidada la 26485. Todavía tengo que ir a pelear al Hospital Posadas con el jefe de servicio de urología porque no quiere sugerirles la vasectomía a sus pacientes porque no los quiere dejar estériles. Me salió, no es muy correcto, pero me salió un qué pelotudo, porque no puede un médico
decir algo que está en contra de la sabiduría médica. Yo aprendí mucho. Es una cosa, hasta tienen obstáculos de comprensión. El machismo les opera de tal manera que les impide comprender lo que para vos es elemental. Se puede. Entonces, bueno, che, ya hablé mucho. La pregunta, basta. Bueno, por eso te decía, Perla, y con esto termino, Mónica, y le paso la palabra a Cristian. ¿Por qué tenemos que depender del operador, del médico, de quien esté de turno cuando es una ley y tiene que ser obligatorio y listo? No tendríamos que depender de quién esté de turno para ver si la aplicamos de esta forma o de otra forma o directamente no la aplicamos. A eso así hincapié y bueno, evidentemente compartimos y coincidimos en varias cuestiones. No quiero robar más tiempo, le doy la palabra a mi compañero, a Cristian. Cristian, corazón. Bueno, yo por ahí, más allá también de lo que ya venía diciendo Marcos y compartir lo que él hace referencia, yo no hace tanto tiempo que estoy en la Fiscalía Temática como fiscal, hace un poco menos de tiempo, pero sí puedo dar testimonio, digamos, que una Fiscalía Temática especializada en estas cuestiones, digamos, agiliza mucho la posibilidad de dar una respuesta tanto desde el punto de vista penal como de acceso a la justicia, me parece, a las víctimas, que eso es sumamente importante, ¿no? Incluso, y esto lo va a compartir Marcos también, hasta se generan charlas entre nosotros, entre los fiscales temáticos, para ver cómo se puede dar una respuesta aun cuando no haya un delito específicamente penal. Es decir, o bien alguna derivación al ámbito civil para que trate de tener una respuesta y el acceso a la justicia, o de alguna manera una contención. Eso se trabaja también con organismos interdisciplinarios, que eso también facilita mucho las cosas, como la gente de políticas de género de acá de la municipalidad, o la gente de acción social de cada uno de los municipios de la primera circunscripción judicial, por ejemplo, que eso también nos habilita la llegada, la contención a través de los psicólogos o asistentes social, y también el trabajo obviamente con la policía en su caso. Me parece que los beneficios de estas fiscalías temáticas es como que uno tiene un poco más aceitado algunos contactos con las distintas o los distintos organismos interdisciplinarios, y al mismo tiempo es positivo que cuando hay algo que hace ruido, digamos, se encienden alarmas de distintos organismos. Es decir, no solamente pasa por una percepción nuestra de parte de la Fiscalía, a partir de lo que vemos de una denuncia, que puede llegar a ser algo escrito, sino también de esto de hablar con la policía que está interviniendo, con los psicólogos que están también interviniendo y tienen un panorama más completo, o con la intervención del área de niñez para el caso de que haya chicos desprotegidos también, y es parte de esa violencia de género que se da, o incluso también, bueno, con los distintos organismos de las municipalidades que también están, digamos, enfilados en la misma, o tienen la vista en los mismos puntos, es decir, a ver cómo tratar de solucionar algunas cuestiones, cómo dar algún tipo de protección también. A mí la ley 26485 me parece muy valiosa en el entendimiento de que al ser una ley de orden público, una ley marco, es decir, uno puede encontrar también respuestas a distintas facetas, no solamente del tipo penal. Es decir, identificar qué tipos de violencia se pueden ejercer, de qué manera se lo puede abordar y qué respuesta que puede dar, que no solamente es del tipo judicial, puede ser administrativa, es decir, da una amplitud como para poder trabajar que no tiene excusas, me parece que eso es lo más importante. Y esto me parece que es súper importante para un trabajo interdisciplinario también y para dar algún tipo de respuesta cuando es necesario. Yo valoro, digamos, en esto de que no solamente la ley 26485 es una ley amplia, sino también que es una ley que uno continuamente está yendo a buscar el soporte legal para impulsar algún tipo de protección también, ¿no es cierto? Que eso es sumamente importante, es decir, ante la excusa de esto no está previsto en ninguna norma, hasta la ley 26485, que esto nos va, que es el soporte legal para una adecuada perspectiva de género también, y que no dé ningún tipo de excusa formal, por lo menos, ¿no es cierto? Que eso me parece sumamente importante.
En el trabajo también de la fiscalía temática, que eso es importante y lo que marcaba Marco, esto ya no es necesario exigir la denuncia, por ejemplo, cuando hay un caso de violencia de género. Incluso hemos instado la acción pública de oficio, aun cuando el Código Penal, por ejemplo, en un caso de lesiones leves, necesita la denuncia previa, pero, a ver, ya no solamente por razones de interés público, sino también porque uno lo enmarca dentro de los compromisos internacionales que ha tenido el Estado, con la Convención de Belén do Pará, con la Ley 26485, con la Convención para Prevenir y Sancionar, obviamente, la violencia contra la mujer. Es decir, hasta tiene jerarquía constitucional, si se quiere, como que ya no hay excusa de ningún modo. Y eso me parece que es sumamente importante. Yo destaco, yo también soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, y también, digamos, dentro de algunas currículas como Derecho Procesal Penal o incluso en Derecho Penal, ha modificado algunos planes de estudio como para empezar a discutir estas cuestiones dentro del ámbito del derecho, que está sumamente ligado. Ustedes imagínense que, como sabrán obviamente, cuando uno ejerce la profesión es la ley, y entonces con esa inyección de perspectiva de género que tiene que tener, facilita mucho más también la forma de plantearse. Y yo desde mi punto de vista veo que generacionalmente hay un cambio que está viniendo de abajo y que me parece sumamente importante, el entendimiento de que no vienen tan formateados por esta cuestión patriarcal, o por lo menos en ciertos sectores, que eso facilita la discusión, es decir, uno por ahí plantea cosas que ya están, ellos ya los tienen entendidas, y que en algunos casos me parece súper valioso. Sí. Así, pues, hasta uno parece, hablando mal y pronto, un estúpido explicando cosas que ya las tienen entendidas, ¿no? Y eso también es importante. A mí me pasó, por ejemplo, tuve el privilegio también. Yo tengo una nena, y eso, como parte de mis tareas de padre, obviamente, es hacer la tarea con mi hija. Y en una ocasión se dio que le presentaban una foto que no se sabía si era hombre o mujer, era una foto de un bebé, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, trabajar con ella, a ver qué es lo que veía y por qué, ¿no? Y bueno, hasta al final explicarle desde mi punto de vista que era un niño, ni siquiera teníamos que encasillarlo en un hombre o una mujer. Y bueno, tiene 6 años, ¿no? Pero digo, cómo eso ya va sentando algunas bases para ir con el tiempo discutiendo algunas cosas. Y ahí uno se da cuenta del poder que tiene la educación como para sacar ese formateo que puede llegar a venir de otros lados. Sí. Discúlpeme, fiscal Cristian, ya tenemos que ir redondeando porque nos quedan 15 minutos y ya termina el webinar para las preguntas de las participantes. Bueno, cierro con esto, digamos. A mí, sin perjuicio de lo mucho que falta por hacer, obviamente uno disfruta cuando hay esos destellos de avances que se van dando cada tanto, y obviamente es un esfuerzo colectivo enorme. Entonces, bueno, nada. Por ahí destacar eso, y hasta cómo el lenguaje se está repensando continuamente, y cómo se van deconstruyendo cosas, que me parece una etapa fascinante en ese sentido, ¿no? De empezar a repensar, porque uno también es parte de una generación que viene cargada con patrones que vienen, bueno, de millones de años, ¿no? Pero bueno, nada, destacar eso desde mi parte. Bueno, muchas gracias a todas, a todos, a todos. Ahora Margarita está solicitando hacer una pregunta. Margarita, ¿estás? A ver. Sí, aquí estoy. Dale. Hola, Perla. Hola. Bueno, yo, mi nombre es Margarita Berkenbel, soy médica, así que soy casi como una, no sé, una infiltrada en este equipo que tiene que ver con lo legal. Por eso hago preguntas que quizás son para ustedes muy claras, pero para mí me llamó la atención esto que haya una fiscalía que tenga que ver con el área penal, que trata los temas de violencia de género y de violencia familiar. Esto es como el derecho, como la salud, que es un tema federal y en cada jurisdicción
las cosas se hacen o las atribuciones son particulares, me parece que es una forma también de encasillar al tema desde una perspectiva quizás un tanto sesgada y limitada. Y ustedes mismos dicen que tienen estas historias de las limitaciones de procedimiento. No sé, me parece que en esto que venimos trabajando hace muchos años con Perla, desde equipos interdisciplinarios, sin duda es un avance local, pero si nos atamos las manos porque no podemos seguir avanzando, me parece que sería un tema quizás para reflexionar. Y el otro comentario que quería hacer es, desde el año 2006 está vigente la Ley de Educación Sexual Integral. Hemos trabajado en esto muchísimo, desde la Ciudad de Buenos Aires, desde la Ley Nacional. Creo que yo soy ginecóloga, la limitación más grande que tenemos somos nosotros mismos, y somos nosotros mismos como adultos, que cuando tenemos que trabajar los temas vinculados con la sexualidad, nos sentimos expuestos, y el problema es no la capacitación formal de asistir a un curso y tener una cantidad de horas de permanencia y un certificado, sino la reflexión interna de cuando hablamos de derechos, los derechos son nuestros y son de los otros, y respetarnos es una reflexión que tenemos que hacer desde adentro para afuera. Eso era mi pequeña duda o quizás reflexión frente a esto que realmente me parece fantástico, ¿no? Pero no tenemos que bajar los brazos. Gracias, Margarita. Nati Araya quería hacer una pregunta al fiscal. Nati, ¿podés abrir tu micrófono? No puedo. A ver. Un segundo. Ahí está. Hola. Hola. Sí, se escucha, se escucha. Sí, mira, yo me perdí cuando Cristian estaba hablando de que no era necesario exigir la denuncia. ¿Se podría volverlo a repetir? No, digamos, la importancia de esto, a veces había como un impedimento formal de que si no había una denuncia directamente no se podía actuar. Si uno se fija en el Código Penal, hay determinados delitos, como por ejemplo las lesiones leves, que puede ser pasible una mujer de ese tipo de delito. Si no denuncia, no se puede instar. Hoy, digamos, si uno tiene una interpretación con perspectiva de género, lo puede impulsar de oficio, es decir, que nosotros como fiscales ni siquiera podemos decir que hace falta la denuncia, con el anoticiamiento de que algo ha pasado, porque en realidad la denuncia es eso, es poner en conocimiento de que algo pasó. Directamente se puede impulsar, y uno si lo quiere, solventar jurídicamente, está la convención que elige, que dispone, digamos, que hay que prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, y eso es un fundamento suficiente. Yo he visto incluso jurisprudencia en ese sentido, en que fallos de ese sentido que van en ese camino, es decir, cuando hay una situación que amerite el impulso del fiscal sin necesidad de hacer la denuncia como elemento formal, lo que decía Marco, hasta con una exposición, que es un poquito menos que una denuncia, pero sigue siendo un anoticiamiento de que algo a una mujer le pasó. Que eso, digamos, hace años atrás era una traba legal, y ahora, sin embargo, no es un impedimento jurídico que pueda sostenerse. Bien, Carolina González quería hacer una pregunta. No, hola, buenas tardes. Gracias, Perla, gracias, Marcos, a los fiscales. A Perla la conozco hace un tiempo ya. Más allá de eso, lo que recién decía la doctora, la ginecóloga Margarita, no me acuerdo el apellido, no la veo acá, esto de la capacitación y de la responsabilidad que tenemos los profesionales que trabajamos en la temática, estar continuamente capacitándonos. Digo, no es lo mismo desde cualquiera de los poderes, hablo desde los fiscales, de la parte legislativa, desde los profesionales. Yo soy trabajadora social y hace mucho, y trabajo directamente con víctimas. Puntualmente yo trabajo con los varones que ejercen violencia, y la capacitación que tenemos que tener continuamente nosotros como para estar a la altura de lo que se nos exige.
como para nosotros también poder exigir eso. Y no solamente cargarle las tintas al Estado que tiene que cumplir. El Estado nos da las leyes. Bueno, ¿qué hacemos nosotros con las leyes? Como decíamos, pasaron 10 años de esta ley. ¿Qué hicimos nosotros como sociedad también para estar a la altura de esa ley? Para mí, yo estoy feliz con esa ley, más allá de que hay cosas para, como decía Perla, cuando estábamos ahí con el tratamiento, recuerdo, hay cosas para ajustar y seguramente se van a poder ajustar. Pero creo que la capacitación que tenemos que tener cada uno de nosotros, inclusive cuando hablaban de la incorporación a las currículas, no solamente en el primario, en el secundario, en las universidades. Yo soy profesora universitaria y en mi carrera, si yo no pongo en mi materia, que soy titular, no pongo el tema violencia, no está durante toda la carrera, y es trabajo social. Puntualmente digo desde la universidad donde yo doy. Entonces, me parece súper importante que podamos capacitarnos continuamente en el tema. Gracias, Perlas, gracias a los fiscales y gracias, Mónica, también. Ay, Colomba, te doy, podés hacer la última, nos quedan 2 preguntas, chicas, porque y media se corta. Bueno, excelente la charla, primero felicitarlos, porque la verdad es un gusto escuchar cuando saben, cuando hablan, cuando tienen conocimiento, es un placer escucharlos. Y le quería preguntar a Cristian y a Marcos, ¿cuántas denuncias de abuso sexual han tenido en un año calendario? Si llevan estadísticas o no. A ver, lamentablemente creo que hay muchas y se da no solamente con respecto a mujeres que sean niños, niñas o niñas principalmente, digamos menores de edad, sino también con mujeres mayores de edad que, digamos, han tenido la valentía también de denunciar hechos que han pasado hace muchos años, ¿no? Y eso, digamos, acá el compromiso siempre estuvo de investigarse. Y por lo menos, y por lo tanto se investiga, pero estadísticamente no lo sé, pero por desgracia hay muchas, si es lo que, si responde la pregunta. Por ahí hago un aporte a lo que decía Cristian, no todas las personas que están acá participando, entiendo que son abogadas o abogados, pero lo cierto es que también el bendito Código Penal con el cual nos toca trabajar marca ciertas cuestiones en cuanto a lo que decía Cristian de un montón de mujeres mayores que denuncian situaciones de abuso que vivieron en la infancia. Nosotros como funcionarios de la justicia no somos quien para negar el acceso a justicia. Al contrario, tenemos que dar y mostrar cuáles son las vías y en un punto sí hablar con la denunciante de explicar por qué no vamos a llegar a una debate, porque el juez seguramente no va a condenar. ¿Qué es lo que se llama la prescripción? Por el paso del tiempo. Pero no obstante eso, que hace pocos años atrás directamente muchas veces la denuncia ni se la tomaban a esa persona. Nunca accedían a que alguien le explicara o trabajara esa situación o se ocupara de ella. Y hoy por hoy, con el formato de trabajo que tenemos, permitimos, escuchamos a esa mujer, la acompañamos en todo el traccionar de la justicia y, en cierta forma, con un equipo que tenemos especializado, la OAVIT, Oficina de Atención a la Víctima del Testigo, terminamos manifestándole cuáles son las limitaciones y muchas veces se van conforme, al menos, porque se sacan de encima algo que tenían muy adentro y pudieron trabajar o pudieron llegar a la justicia y que alguien les dé una respuesta y muchas veces ser escuchada por o un funcionario desde la fiscalía, que a mí me gusta particularmente atender a tantas personas vengan a hablar con el fiscal, o si no, un juez. Eso hoy por hoy se está haciendo, cuestión que antes tampoco se estaba haciendo. Quería hacer ese aporte. Bueno, yo quería agradecer, nos quedan 2 minutos nada más y quedaron muchas preguntas. Hay una muy relevante que era cómo articular el convenio que acaba de ratificar la Argentina del convenio 190 con la OIT y con la problemática que estábamos charlando, pero no nos va a dar el tiempo, lamentablemente.
quedaron varias personas que pidieron la palabra, pero la verdad que fue tan enriquecedor los aportes tanto de Perla como de los fiscales, y bueno, agradecerles profundamente desde la ONG Desafíos y Compromisos la participación, no solo a las y los disertantes, sino a las personas que se sumaron, las personas que nos están siguiendo por Facebook Live, porque un sábado a la tarde robarles un poco de este tiempo para hablar de temáticas que creo que son más que importantes, que los aportes fueron muy interesantes, porque fue una revisión crítica, y a mí me pareció excelente, tanto de Perla como de los fiscales, que los disertantes tuvieron una visión esperanzadora, pero crítica a la vez, y eso habla también de que hay futuro para rever todas estas cosas, que no está todo cerrado, que no está todo dicho, y que bueno, están pidiendo desde 25 de mayo a los fiscales que por favor vayan para allá, de Parera también están pidiendo que vayan para allá. Sería muy importante porque tenemos también referentes nosotros en el interior que están pasando situaciones y que bueno, los teléfonos de ustedes seguramente van a empezar a sonar como nunca. Muchas gracias a todas, a todos, a todes. Les pedimos disculpas si por ahí no pudieron tomar la palabra todas y todes. Y vuelvo a repetir, gracias por hablar de estas temáticas, gracias porque el cambio lo debemos hacer entre todas, todos y todes. Esta es la única manera, con compromiso y cambio social, que esto es. Bueno, le cedo la palabra a Marcos y a Perla y cerramos porque queda un minuto. Tenés que abrir el micrófono, Perla. Che. Bueno, habla, Marcos. No, te decía que abras el micrófono. Adelante, por favor. ¿Y dónde está? Ah, ya está, ahora sí. Habla que queda un minuto, Perlita. Sí, bueno, decirles que la quiero, me encantó estar con ustedes. Está bueno, veo caras conocidas, otras que estoy aprendiendo a conocer. Me gusta, chicas, me gusta pensar con ustedes. ¿Qué quieren que les diga? No voy a decir nada importante. Las quiero, las abrazo. Desde acá, gracias a todas las personas que están acá presentes, y nada, como Perla, las abrazo a la distancia y seguramente otro encuentro nos va a reunir. Saludos y buen fin de semana. Adiós. Muchas gracias a todas, a todos y a todos por la participación. Muchas gracias por los aportes. La manera de la ONG de trabajar es de manera articulada. Esta es la única manera que podemos realizar cambios entre todos. Acá todos están felicitando por Facebook, por acá. Están agradeciendo todos los aportes. Gracias. Gracias por convocarnos a todos.